Ya habíamos visto la ecuación de Laplace en esféricas y vimos un par de ejemplos. Ahora, utilizando el método de separación de variables, vamos a ver en coordenadas cilíndricas, que directamente ya ponemos lo que da, pero además vamos a pedir una simetría cilíndrica, es decir, que no dependa de z, va a depender de phi y va a depender de s. Y entonces, cambiando a coordenadas cilíndricas, la ecuación de Laplace queda de esta forma. Y buscamos soluciones que dependan de S y de phi. Y por separación de variables, vamos a pedir que la solución sea una S grande de S y un phi grande que dependa de phi. Entonces, cada vez que haya un B, tenemos que poner esto. Vamos a tener 1 sobre S, D de S, S, D, S grande de S, phi grande de phi. Esto es derivada S más 1 sobre S cuadrado, derivada segunda de S phi de phi de phi segunda. Todo esto entonces es igual a 0. Entonces sacamos de acá lo que no depende de S y de acá lo que no depende de phi. Vamos a tener 1 sobre S, el phi lo ponemos acá, derivada de S, S de S grande de S más 1 sobre S cuadrado S grande que sale afuera, derivada segunda de phi grande de phi. Todo esto igual a 0. Si multiplicamos por S cuadrado y dividimos por B, o sea por S phi, se van a cancelar por ejemplo la phi y va a quedar un S grande abajo, o sea acá va a quedar, al multiplicar por S cuadrado, va a quedar un S chico arriba, va a quedar un S grande abajo que es de dividir por B, que cancela este phi, queda un S grande abajo, y luego queda el mismo phi que tenemos, phi de ds, s por ds diferenciales. Acá cancela el s cuadrado, queda 1 sobre phi, cancela el s y queda un 1 sobre phi abajo, y el resto va a quedar exactamente igual, va a quedar de phi, derivada segunda de phi, en fin, todo esto igual a 0. Lo mismo que pasaba en cartesianas y lo mismo que pasaba en cilíndricas, todo esto depende de S, así que esto es una constante, y todo esto depende de phi, así que esto es otra constante. Entonces escribimos, la parte que depende de S es igual a C1, la parte que depende de phi es igual a C2, y además la suma tiene que dar 0, porque es exactamente lo que teníamos acá, esta suma tiene que ser 0. Vamos a pedir que C2 sea negativo, en particular lo vamos a llamar menos k cuadrado. De esta forma entonces lo que tenemos acá, nos queda una ecuación diferencial que es de phi derivada segunda de phi igual a menos k cuadrado, y este phi pasa para el otro lado. La solución de esto directamente la vamos a poner, el phi es una constante a coseno de k, k phi más b seno de k phi. Esto es para esta ecuación diferencial. Sabiendo que nuestra phi de un phi más 2pi tiene que ser igual exactamente al phi de phi, eso nos ayuda a determinar el k, porque si tenemos coseno de alguien más seno de alguien, que todo esto tiene que ser igual en phi como en phi más 2pi, entonces con que simplemente k sea un número entero, en este caso vamos a tomar positivo, va a ser suficiente para que estas dos cosas, para que esta condición se cumpla. Se puede tomar también los negativos, pero es simplemente repetir lo mismo. Vamos a quedarnos con los positivos. Si el C2 es menos k cuadrado, para que esto dé 0, entonces C1 tiene que ser k cuadrado, haciendo entonces que esta ecuación, si esta ecuación era lo que resolvimos acá, entonces ahora esta ecuación vamos a resolverla ahí. Tenemos entonces esto, la ecuación que tenemos es S, T de S,
S de S grande de S, y otro lado tenemos K cuadrado y pasamos el S grande hacia el otro lado. Si uno resuelve esta ecuación diferencial, el S grande que uno va a obtener proponiendo una solución del tipo S grande de S igual a S a la n, ajustando el n, obtenemos que el S va a ser una constante, por ahora llamémosla C, sk más ds a la menos k. K igual a 0 es una excepción donde directamente va a ser S igual a una constante. K igual a 0 entonces lo tomamos aparte. Aunque una ecuación diferencial de orden 2 debería darnos para este caso dos soluciones. Una es esta constante, la otra si ponemos K igual a 0, que es lo que estamos poniendo, vamos a tener entonces de este lado igual a 0. Es decir, va a quedar S de ds, esto va a ser 0, S de S grande de S, y si uno entonces plantea que esto es igual a 0, entonces esto implica que S por ds tiene que ser una constante. Pongámosle un nombre, T. Entonces si esto es una constante, la derivada nos va a dar 0. En particular nos queda esta ecuación diferencial también, donde ds es igual a T por S. T es la constante, S es la variable. Perdón, el S va en el denominador, ¿no? Lo pasamos hacia abajo. Entonces, acá queda otra ecuación diferencial constante sobre S. Como tenemos 1 sobre S, eso termina teniendo como solución un logaritmo. Va a ser T por logaritmo de S más otra constante que ya pongámosle B. Entonces, hay que destacar esto y esto. Estamos tomando para acá igual a 0 para el caso de S. Ahora vamos a decir lo mismo para el caso de phi, el caso que k sea igual a 0 para tomarlo como un caso aparte. Para el caso de phi tenemos esta ecuación, con k igual a 0 queda esta ecuación diferencial, que simplemente implica que la derivada, si la derivada segunda es igual a 0, entonces la derivada primera tiene que ser igual a una constante. Esta constante llamémosla b minúscula, y entonces esto implica que de esta otra ecuación diferencial, phi grande queda que es igual a b por phi más otra constante a minúscula. Ahora, este phi tiene un problema. Si pedimos que una de las condiciones era que phi de phi tenga que ser igual a phi de phi más 2pi, claramente acá va a quedar phi más 2pi y no va a ser igual a phi de phi. Por lo tanto, esto obliga a que pidamos b igual a 0, de modo que para phi solo tiene la solución constante igual a. Entonces, ¿quién va a ser nuestro bs de phi? Que es nuestro S grande de S y phi grande de phi. Tenemos que considerar todas las combinaciones lineales posibles con este phi y con el S de S. Y vamos a ver constantes A por C, A por D, B por C, B por D, que las vamos a poner con distintos nombres. Entonces esto va a ser igual. Primero vamos a tener una constante A0 más B0 logaritmo de S, que va a tener que ver con el caso de K igual a 0. Digamos acá le pusimos TB, ahora pongámosle este nombre que va a ser apropiado. Y tenemos la suma de las combinaciones lineales de S y phi. Entonces vamos a tener desde k igual a 1 hasta infinito de sk, s a la k, por ak coseno de k phi más bk seno de k phi, más, seguimos acá abajo, s a la menos k, ck coseno de k phi más dk seno de k phi. Estamos entonces con este ck, ak, bk, dk absorbiendo todas las posibles combinaciones de constantes. Entonces esta es la combinación lineal que generaliza todo. Tenemos hasta la parte de k igual a 0, o sea, para el s con el logaritmo y para el phi, que en realidad era simplemente una constante, y luego las combinaciones lineales de la parte de s y la parte de phi.
En particular, por ejemplo, nosotros sabíamos que el potencial para una carga lineal infinita, de esta forma, nos terminaba dando algo que iba como el logaritmo de S. Por supuesto hay constantes a ajustar. Sabemos que ese potencial no depende de phi, o sea que toda esta parte no va a estar. Por lo tanto es coherente, ya que nos queda constante más una constante por el logaritmo de S. Cumple con ese ejemplo en este caso.